Bienvenidos a este evento especial en el marco de la celebración de la 59 sesión de la Comisión de Estado de la Mujer, organizado por la Global Foundation for Democracy and Development y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, junto con su iniciativa, el Observatorio Político Dominicano. Quisiéramos agradecer el apoyo de la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas por ser siempre nuestro cómplice en la celebración de este tipo de encuentros acá en esta sede de Naciones Unidas, y también al Comité de ONGs de la Comisión de Estado de la Mujer con sus oficinas acá en Nueva York, y a la Asociación de Naciones Unidas de los Estados Unidos, un programa de la Fundación de Naciones Unidas. El panel que tendremos hoy, denominado La eliminación de la violencia contra la mujer en la República Dominicana, es una de las investigaciones que presenta el libro que estaremos obsequiando esta tarde sobre el estado de la mujer, estudios y reflexiones en la República Dominicana. A su salida, por favor, pueden ir procurándolo, el cual compila una serie de investigaciones a cargo del Observatorio Político Dominicano de Funglode. El objetivo de esta actividad es presentar el progreso en la eliminación de la violencia contra la mujer, logrado por el esfuerzo tanto del gobierno dominicano como de la sociedad civil de nuestro país. Además, buscamos presentar otros ejemplos de éxito, tanto de otros países, de ONGs internacionales y de sus gobiernos, en la implementación de programas de prevención y educación en el tema. Contar con la presencia de un público mixto, tanto de dominicanos como de representantes de instituciones no gubernamentales y gubernamentales que forman parte del sistema de Naciones Unidas, nos permite discutir el tema desde una perspectiva más amplia y aprovechar la experiencia de otros para encontrar soluciones adecuadas a tan delicada situación. La violencia contra la mujer es un tema prioritario para todos nuestros países y encontrar propuestas innovadoras para erradicar este mal es una necesidad imperante. Agradecemos a la señora Diuris Betances del Observatorio Político Dominicano de Funglode, a Ronnie Havish Morales, primer secretario de la Misión del Perú ante Naciones Unidas, a Mary Shantati Dariami, directora de los Derechos Humanos y experta del Comité de Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer, y a nuestra amiga Su Yun Yu, presidenta de la Oficina de Nueva York del Comité de ONGs de la Comisión de Estado de la Mujer. Gracias a todos por aceptar nuestra invitación y formar parte de este panel. También quisiéramos agradecer la presencia del director del Observatorio Político Dominicano, el señor Natanael Concepción, quien también nos acompaña desde la República Dominicana para esta actividad, por su compromiso e interés de que logremos este encuentro. Al igual que a la directora de la editorial Funglode, quien estuvo a cargo del trabajo de diagramación y maquetación de esta publicación. Esperamos que las presentaciones de los expositores sean de interés para todos y que a través de este encuentro podamos aportar a la solución de tan difícil situación internacional. Muchísimas gracias. Good afternoon. My name is Mark Jordan. I'm the UN representative for the Global Foundation for Democracy and Development. I myself am English, so I'll be speaking in English today. That's my native language. Sorry about that. But exactly. The panel are going to help me, add some focus onto the Spanish language. So I'd like to introduce our first speaker here today, Ms. Diuris Betances. Diuris is a professor who currently teaches in the field of humanities and social studies at the Technological Institute of Santo Domingo, INTEC. Since 2009, she's worked as a researcher at the Civil Society Unit of the Dominican Political Observatory, OPD, as part of Funglode. She's now going to present to us a chapter of the publication that Yamile was talking to us about. And this particular chapter within the OPD publication is focused on the elimination of violence against women. You'll find more information in the biography section of the flyers we've distributed.
But at this stage, I'll just hand over to Juris. Buenas tardes. En nombre del Observatorio Político Dominicano, quiero agradecer en una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y nuestra fundación hermana, la Global Foundation Democracy and Development, agradecer la oportunidad de poder estar en este espacio compartiendo con ustedes aquellos esfuerzos que desde la República Dominicana se están haciendo para lo que es la erradicación de la discriminación contra la mujer en este país. Para el mismo, originalmente este trabajo Este trabajo fue realizado debido a la problemática existente en el año 2012 en nuestro país por el aumento de los feminicidios para la fecha de 2012. Resulta que en vista de que la discriminación se ha vuelto, o la lucha de la discriminación en contra de la mujer se ha vuelto uno de los temas más relevantes en nuestra sociedad en los últimos años, nos vimos en la obligación de profundizar un poquito más acerca no solamente de la violencia, sino también de otros aspectos en los cuales la mujer tiene una incidencia en nuestra sociedad. Por eso, no solamente vamos a conversar sobre la violencia contra la mujer, sino también que vamos a extender un poco el análisis en lo que es la participación de la mujer en diferentes ámbitos de nuestro país. Básicamente en el área de la educación, en el área del mercado laboral, así como la participación política. El estudio de la erradicación de la violencia contra la mujer, publicado en el 2012, nos llevó a la obligación de poder abundar un poco más sobre la situación de trabajos y esfuerzos que se están llevando desde la República Dominicana para la erradicación de la discriminación contra la mujer. Por tanto, no solamente trabajaremos el análisis de la violencia en este trabajo, sino que también hablaremos del sitial en el que está la mujer actualmente en el tema de educación, en el tema de mercado laboral, así como la participación política. Y finalmente conversaremos un poco sobre este estudio realizado en 2012 que nos dio unas conclusiones muy desalentadoras en cuanto a la lucha contra eliminación de la violencia contra la mujer en nuestro país. Sin embargo, antes de entrar en la materia misma del tema, me gustaría conversar con ustedes algunos aspectos de históricos legales que son los que están sustentando actualmente todas las políticas y programas que se realizan en nuestro país para luchar contra esta discriminación a la mujer. Por eso quiero mencionar, antes que todo, todos o alguna de las leyes, decretos, convenciones de las cuales la República Dominicana es parte antes de entrar en materia con relación al tema. Quiero comenzar mencionándoles la Constitución Dominicana en nuestro país es nuestra ley fundamental. Nuestro país se rige, o todas las leyes y convenciones se rigen a través de la Constitución Dominicana. Este armamento o este instrumento jurídico es nuestra principal vía para nosotros poder erradicar la desigualdad que existe entre los hombres y mujeres. Por tanto, la menciono como número 1 dentro de este apartado para que puedan ustedes ver que desde este instrumento jurídico, a través de su artículo número 63, se permite o se promulga de alguna manera que la igualdad entre los hombres y las mujeres debe de estar presente en todos los ámbitos de la vida nacional. Sin embargo, otro de las leyes más importantes que se han publicado en nuestro país con relación a la discriminación fue la número 390, que fue publicada en el 1940. Esta ley fue importante o es importante actualmente porque fue la primera que introdujo aspectos importantes en cuanto a los derechos civiles de las mujeres en la República Dominicana. Luego de una larga lucha de organizaciones feministas previo a los años de 1940, finalmente en el 1942 se permite a través de la Constitución que las mujeres puedan ejercer el derecho al voto, lo cual significó un avance muy significativo en torno al ejercicio de los derechos civiles de la mujer dominicana. Por tanto, es importante destacarlo en este escenario. Sin embargo, o más adelante, en el 1963, en un periodo breve de gobierno del profesor Juan Bosch, se redactó una nueva constitución. En esta constitución se
permitió que las mujeres pudieran asociarse y que pudieran hacer clubes, juntas de vecinos y que tuvieran derecho a la asociación, que hasta el momento no se había podido, no lo podían concebir. Claro, esto más también porque, como muchos sabemos, entre 1930 hasta 1961, nuestro país sufrió 31 años de dictadura de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, lo cual de alguna manera privaba las libertades de cada uno de los ciudadanos de allá. Otro evento importante que debemos de destacar es la Ley 855, que modificó el Código Civil de la República Dominicana para permitir que las mujeres en condiciones de casamiento tuvieran iguales derechos que sus cónyuges. Esto también representó un avance significativo para la época. En la 1982 se creó la Dirección General de Promoción de la Mujer, que en el momento era una dependencia de la Presidencia de la República, permitiendo que en la mayoría de los ministerios o las secretarías de Estado en ese momento existiera una oficina de equidad y género que velara por la igualdad de condiciones en la mayoría de las secretarías de Estado. Esta Dirección General de Promoción de la Mujer dio como resultado que más adelante se creara lo que actualmente es el Ministerio de la Mujer, que es la institución líder en velar cada una de las políticas públicas que van encaminadas a mejorar la condición de la mujer en la República Dominicana, y su principal meta es la igualdad entre los géneros. Bueno, y más adelante pues tenemos que en el decreto 3013 sí se crea la medalla en honor al mérito de la mujer. Este reconocimiento es un reconocimiento que se hace cada 8 de marzo en miras de poder dar un crédito a las mujeres destacadas cada año y que permita de alguna manera pues destacar cuál es la labor social que realizan las mujeres en diferentes ámbitos. En 1994, pues la República Dominicana se suscribe a la Convención de Belém do Pará, que es una de las convenciones más importantes en términos de erradicación de violencia contra la mujer y contra la discriminación en sentido general. La ley número 6193 es una ley que en nuestro país tenía vigencia de que cada 25 de noviembre se dictara como Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer. Esta fecha, 25 de noviembre, debido a que para la misma fue el asesinato de las hermanas Mirabal, fallecidas en el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que les había mencionado anteriormente. Eran 3 hermanas que en esta fecha fueron asesinadas y en virtud de ello pues se conmemora este día. Más adelante, mediante la resolución de las Naciones Unidas, se permitió, la resolución 54-134, se permitió o se declaró ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, que el 25 de noviembre sea declarado Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Otro de los aspectos importantes a destacar fue la creación de la Ley 423, que crea la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, CONAPLUVI, en la República Dominicana. Este departamento está constituido por 15 ministerios de estados y organizaciones de la sociedad civil que se encargan de llevar a cabo políticas públicas o prevenciones, acciones preventivas que vayan de la mano a la erradicación de esta discriminación. Mediante el decreto 9799 se creó también un comité de protección de la mujer migrante. Para el 1999, mediante la ley 85, ya se le da forma a lo que fue anterior la Dirección General de Promoción de la Mujer y se crea, como les comenté, el Ministerio de la Mujer. Y actualmente es nuestro organismo rector en materia de igualdad de género. Mediante la ley 8803 se crea también la Dirección de Promociones de la Mujer en el área. Bien. Mediante la ley 103/99 se regula lo que es el trabajo doméstico. Este trabajo doméstico en la República Dominicana antes del 99 no era regulado. Es decir, las jóvenes o mujeres que trabajaban en las casas de familia no se les permitía tener una regalía ni se les permitían permisos por motivos de salud. A partir de esta ley ya las personas
el trabajo doméstico se regula, permitiendo que las mujeres puedan tener acceso a vacaciones pagadas luego de tener un año de trabajo en el lugar y que se le puedan pagar sus regalías, navideña. Esto en materia de históricos jurídicos. Ahora quiero conversar un poquito acerca del sitial en el que están las mujeres actualmente en el tema de educación. Porque todos los elementos o todos los ámbitos donde la mujer se desarrolla, hemos decidido trabajar en este análisis todo lo que tiene que ver educación. Y es por eso que, como les comentaba, la Constitución de nuestra República garantiza de alguna manera todo lo que tenga que ver con igualdad. Y es así como en el artículo 63 de ella dice que todos y todas las dominicanas tienen igualdad de condiciones al momento de recibir una educación digna y de calidad. Bajo este escenario, en el 1997 se modifica o se crea la actual Ley Orgánica de Educación, que es una ley que también vela porque todos y cada uno de los dominicanos reciban una educación igualitaria. Entonces, actualmente los datos que tenemos en nuestro país con relación a educación nos indican lo siguiente. Entre el año 2011 y 2012, que son los datos más actualizados que tenemos en materia de matrícula femenina en el área, tenemos que entre el 2011 y el 2012, la República Dominicana tuvo una matrícula de alrededor de 2.587.000 niñas inscritas en su sistema educativo. Tomando en cuenta que nuestro país tiene alrededor de 9.500.000 habitantes y de esta cantidad el 49% pertenece al género femenino, el 51% al género masculino, casi la mitad de nuestra población. Lo que nos indica que para la fecha casi la mitad de la población femenina estaba inscrita en nuestro sistema educativo, en todos los niveles, desde primaria hasta universitaria y técnico profesional. Para la fecha, de los 2.500.000 niñas y adolescentes y mujeres que estaban en el sistema educativo, 2 millones eran de la población urbana, mientras que 500.000 pertenecían a la población rural. En el desglose de las categorías de educación, en el sector primario, nosotros tenemos un rango entre 2010 y 2013 que nos va a indicar cuál es la participación que tuvieron las mujeres durante este periodo de tiempo. Para ello, se realiza lo que es el índice de paridad de género, que el número ideal en este cálculo es un cálculo socioeconómico que se realiza entre el número de varones por el número de niñas. Este número ideal tiene que darnos la cifra de 1. Cuando tenemos como límite el número 1, pues entonces podemos decir que tenemos un índice de paridad de género ideal. Entonces, partiendo de aquí, en la educación primaria, durante el 2010 hasta el 2013, la República Dominicana no alcanzó esa igualdad entre el hombre y la mujer en este sector. Quiere decir, 2010, por ejemplo, podemos citar que el índice de paridad fue de 0.94. Es decir, que por cada joven o cada hombre que había en las aulas universitarias, solamente había o no había una niña dentro del aula. Lo que nos indica que no habían suficientes chicas en comparación con los chicos. Sin embargo, para la educación secundaria esto no era igual. Para la educación secundaria las cifras habían variado y tenemos cifras muchísimo más alentadoras, ya que para el 2010 teníamos un índice de paridad de 1.11, perdón, lo cual nos indica que habíamos alcanzado un índice de paridad y habíamos superado la meta que teníamos, que es 1. En la educación de secundaria tenemos los mismos números, es decir, cifras muy alentadoras, ya que para el 2010 había un índice de paridad de 1.72, para el 2011 1.59, 2012 1.49 y para 2013 1.41, lo que nos indica que habíamos superado muy por encima de lo que necesitábamos, que era 1, y nos indicaba que por cada un niño que existía dentro de las aulas, existían aproximadamente casi 2 niños en estas aulas, lo cual eran cifras muchísimo más alentadoras que para el nivel primario. En términos de educación superior, tenemos que la República Dominicana tiene en su mandato o dentro de su matrícula en las universidades
una población de un 62% en comparación al 38% de los chicos. Es decir, en las universidades existen más chicas que chicos actualmente. Sin embargo, de acuerdo a los datos que nos da el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, nos indica que las mujeres prefieren estar o son las que más se preparan en los ámbitos de la educación terciaria. Son las que ocupan los primeros lugares en posgrado, en grado y en maestría. Sin embargo, los varones nos indican que son los más poblados en las educaciones técnicas. El Instituto Tecnológico de las Américas nos da los datos de que para el 2010 existía alrededor de una matrícula de un 81% de los varones en comparación de las jóvenes, que eran muchísimos menos. Lo que nos indica pues que las mujeres, o lo que nos hace inferir, que las mujeres de alguna manera tienden más a prepararse a nivel universitario con la esperanza de poder encontrar trabajo mientras más preparadas son, a diferencia de los chicos que prefieren las carreras técnicas en virtud de que son más rápidos y pueden insertarse más rápido al mercado laboral. Esto hasta aquí con el tema de educación. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el mercado laboral de manera breve. Un estudio realizado recientemente por el Centro de Género de INTEC en el año 2013 nos dice que la situación laboral de la mujer dominicana no tiene cifras alentadoras. Y es que a pesar de que las reformas y las leyes institucionales que tenemos en nuestro país nos dan muchas aberturas para que los trabajos puedan ser equitativos, eso no es significativo en la práctica. Cuando tenemos, por ejemplo, que un grupo de mujeres, o mejor dicho, las mujeres que están a un nivel universitario en la misma posición que el hombre, generalmente son un 20% menos pagadas, a pesar de que ambos ocupen la misma posición y realicen las mismas funciones. De alguna manera también le tienden muchas de las veces a tener una inclinación hacia lo que son los trabajos domésticos, y de este grupo de mujeres que trabajan en el área doméstica, el 96% son mujeres, mientras que apenas el 4% son hombres. Bueno, de acuerdo a datos ofrecidos en el año 2013, que son de los más recientes que tenemos en el momento, la ministra de la Mujer, que es la señora Alejandrina Germán, indicaba que el 20% de la población, o mejor dicho, las mujeres eran menos pagadas en un 20%, a diferencia de los hombres, como le decía, que ocupaban los mismos cargos. Bueno, para aquí voy a tener que buscar las diapositivas un poquito, que no me ayudan un poco. Bueno, en cuanto a la participación política, tenemos que la mujer dominicana también ha tenido avances significativos. Queremos destacar así de manera muy breve que la ley 275-97 establece políticas muy claras en cuanto a lo que es la participación de la mujer en los espacios políticos dominicanos. Y para ello otorga mediante esta ley un porcentaje de un 33% en todo lo que tiene que ver el área del Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, el tiempo me está limitando bastante. Bien, siguiendo al tema que nos ayuda o que dio origen a la ampliación de este trabajo, vamos a conversar un poco sobre los datos de violencia. En un estudio realizado en el año 2012, en el 2013, con los datos recopilados en el 2012, nos indicaba que en nuestro país había un número total de mujeres que habían fallecido o que habían sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, de un total de 198 mujeres. Para esta fecha se había estimado o se estaba centrando la atención en el tema de la violencia contra la mujer, debido a que en el 2012 habíamos tenido cifras sumamente altas en comparación a cómo estaban los países de la región. Es así como en el 2011 tenemos 230 víctimas de muerte de violencia en sentido general, tanto íntimas como no íntimas.
Y así en el 2012 tuvimos 198, en el 2013 160 y en el 2014 177. Hasta la fecha, en la República Dominicana, entre enero y marzo del 2015, hemos tenido alrededor de 24 víctimas en manos de o muertas en manos de sus maridos o exmaridos de estas mujeres. Una situación altamente preocupante. Para los datos del 2012, nosotros tuvimos una tasa de incidencia nacional de 16.5% por cada 100.000 habitantes, una tasa exageradamente alta para la problemática para tener una población de 9.500.000 habitantes. En una relación hecha entre el año 2005 hasta el 2013, se encontró que en el año 2008 fue cuando se tuvo una tasa nacional o una tasa general de 1.3, mientras que en el año 2013 fue cuando se registró la tasa más bajita con 0.94, como ustedes pueden ver en el cuadro, es precisamente en este año en donde se realiza la menor cantidad de feminicidios. Es indicarle que la base de datos de donde se obtienen estos números está dirigida por lo que es la Procuraduría General de la República, quien en conjunto con la Policía Nacional y la Suprema Corte de Justicia realizan mecanismos operativos de prevención y de operalización para poder trabajar el tema y poder evitar de alguna manera que estas cifras continúen creciendo. Acá le muestro un pequeño mapa con el número de con la visualización de cómo se registra a nivel nacional. En la medida que el color es más oscuro, tenemos una población, es el lugar en donde se maneja la mayor cantidad de cifras, mientras que los demás pues van descendiendo en el mismo orden, en el mismo grado de los colores. Finalmente, mostrarles el mapa de la tasa de incidencia, la que se muestra de alguna manera, pues como en la región sur básicamente es donde tenemos la mayor tasa de incidencia, que probablemente tenga mucha relación con la población o la densidad poblacional de estos lugares. Muchas gracias por la oportunidad y el Observatorio Político Dominicano se despide. Muchas gracias. Thank you very much, Juris. Okay, now we're going to move on to our next speaker. So I'd like to introduce Mr. Ronnie Habish, who's coming to us from the Permanent Mission of Peru to the United Nations. Mr. Habish is a career diplomat with 12 years of experience within the Peruvian Foreign Service. He's currently First Secretary at the mission, and he's now going to provide some remarks on the importance of this topic, elimination of violence against women, from the perspective of his home country. Mr. Habish, you have the floor. Thank you, Mark. Since I am from Peru, I will address my remarks in Spanish. So in advance, thank you very much to the interpreter for her job. Bien, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores del evento, la Fundación Global para la Democracia y Desarrollo, por la invitación y felicitarlos por la presentación y lanzamiento de esta publicación que pone la mirada de manera muy constructiva en el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Para el Perú, una de las expresiones más atroces de la violencia contra las mujeres es el feminicidio, caracterizado por ser un crimen de género realizado por agresores cuya intención es dominar, ejercer control y negar la autoafirmación de las mujeres como sujetos de derechos a través del uso de la violencia. Para enfrentar este problema, la principal política que ayudó a disminuir el feminicidio en el Perú fue la puesta en marcha del Plan Nacional contra la Violencia para la Mujer 2009-2015, en donde se determinan claramente los roles de la sociedad y el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la adopción e implementación de políticas públicas inclinadas a ese fin, el acceso de las mujeres maltratadas a servicios públicos de calidad y el impulso para cambiar los patrones socioculturales que legitiman, toleran o exacerban dicha violencia. Este documento constituye la herramienta de gestión más importante para implementar políticas nacionales y regionales a favor del derecho a una vida sin violencia. Por tanto, es desde este espacio
que deben impulsarse para la atención y prevención del feminicidio. Implica además la acción conjunta del Estado y de la sociedad para lograr 3 objetivos estratégicos. Número 1, garantizar la implementación de políticas tendientes a enfrentar el problema de la violencia. Número 2, garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia a servicios públicos de calidad. Y número 3, identificar y promover la transformación de cambios en los patrones socioculturales hacia nuevas formas de relaciones sociales entre mujeres y hombres, basadas en el respeto pleno de los derechos humanos. Las campañas contempladas en el plan contra la violencia deben conectar y prevenir el riesgo que significa la permanencia y prevalencia de cualquier forma de violencia contra la mujer. Considerando la importancia del diálogo entre las regiones en América Latina, por ejemplo, un plan regional contra el feminicidio podría ser una importante herramienta que promueva e inste a los estados a incorporar sus lineamientos en los instrumentos de gestión nacionales, incidiendo en el incremento del presupuesto y colocando como preocupación principal frente a la violencia de género el riesgo inminente del feminicidio. Asimismo, generar protocolos regionales de atención puede ser una medida importante, la cual, adaptada a cada contexto, puede dar lineamientos claros internacionales para el tratamiento e investigación de los casos en total coherencia con los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora bien, si bien es cierto las normativas son avances importantes, es necesario avanzar en otros aspectos, como la prevención y el combate a la impunidad. Ninguna ley por sí sola es la solución para enfrentar el feminicidio, aunque el hecho que se incorpore dentro del ordenamiento penal es una medida fundamental y esta debe ir acompañada de políticas públicas sostenibles para la prevención. En el Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la institución encargada de velar por la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, garantizando a su vez el derecho a la defensa y representación gratuita en todos los procesos y procedimientos administrativos que deben enfrentar las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Brinda el Ministerio de la Mujer también atención psicosocial a las mujeres afectadas y a sus hijos en el caso que estos también sean parte de los actos de violencia. Asimismo, se cuenta con un servicio gratuito y especializado de atención urgente que brinda en forma inmediata, eficaz y oportuna atención a las víctimas de los casos de violencia familiar y sexual que llaman a una línea telefónica especializada para reportar sus casos en los medios de comunicación. Personalmente, uno de los aspectos más alarmantes del feminicidio es encontrar en los datos que los principales agresores forman parte del mundo social más cercano de la víctima, es decir, con quienes convive cotidianamente e incluso forman parte de su entorno afectivo. Esta situación es preocupante, pues nos muestra que los espacios físicos y sociales considerados como garantes de seguridad no lo son en realidad y que paradójicamente pueden degenerar en espacios de sumo peligro para las mujeres. Al respecto, y como una anécdota muy personal, yo recuerdo hace unos años, antes de la implementación de ese plan nacional del cual les vengo hablando, prender el televisor como todos en las mañanas para ver el noticiero. Y recuerdo sin exagerar que el bloque de noticias matutinas todas las mañanas, en creo casi todos los noticieros de la televisión peruana, comenzaban con la noticia trágica de la muerte de una mujer o un caso de violencia de hombres hacia mujeres y muchas veces en entornos de la familia. Mi padre es policía, mi hermano es abogado, los tres nos sentábamos en la mesa a ver el noticiero y discutíamos un poco desde las 3 perspectivas, el diplomático, el abogado y el policía, y realmente no podíamos creer porque, como les repito, era todos los días ver esto en la televisión. Afortunadamente, con la implementación de este plan nacional que se viene dando en el Perú, los índices han bajado sustancialmente. Sin embargo, todavía lamentablemente se ven estas noticias en la televisión. Y les comentaba también que esto suele ocurrir en los entornos familiares y lo que yo siempre me he preguntado también es el peligro que esto trae para esos niños que son criados en esos hogares, porque lo que ocurre, acá hay varias cosas, ¿no? Pero en primer lugar,
Estos niños crecen viendo a sus padres golpeando a las madres y llega un momento que esta práctica se hace tan habitual que ellos pueden llegar a pensar que esto es normal o es común. Y estos niños, al crecer, al llegar a ser adultos, padres de familia también, lastimosamente podrían replicar estas prácticas que algún día vieron en sus hogares como niños, lo cual es sumamente lamentable. Y en ese sentido también las repetitivas veces que vemos estas prácticas en los hogares, a nivel de sociedad también yo creo que nos llegan a deshumanizar o a quitar sensibilidad frente al tema, porque lo vemos, como les decía en mi experiencia personal, todos los días en la televisión, que ya lo asumimos como algo normal, entre comillas, ¿no? Entonces, nuestra labor como parte de la sociedad es no permitir que eso ocurra y desde el espacio, por más pequeño que fuera que nosotros tenemos, tratar de hacer frente a esto. Y en ese sentido también es importante el rol de la educación, que en los colegios desde muy niños se enseñe a los niños, a las niñas, a que cualquier tipo de violencia, de niños a niñas y viceversa, pues es una práctica que no se debe permitir de ninguna manera. Y una idea más que no quería dejar en el tintero, es importante que las mujeres hablen. Muchas veces se da, y esto ocurre mucho en el Perú, que las mujeres se callan y son víctimas de violencia, pero no quieren hablar por miedo a más represalias o por vergüenza en el barrio, en sus comunidades, las vecinas, o por vergüenza en las familias. Es importante que la propia persona afectada hable y explique desde el entorno más cercano, tal vez una prima, un hermano, un amigo, pero que hable para que su voz sea escuchada y este caso pues llegue a las autoridades que pueden hacer frente a estas atrocidades. Asimismo, no quisiera dejar de mencionar el importante rol que en el Perú tuvo la sociedad civil para hacer frente a la problemática del feminicidio. De hecho, los estudios sobre el concepto feminicidio fueron iniciados por las organizaciones feministas en el Perú. Y en ese sentido, los trabajos promovidos desde la sociedad civil condujeron a la tipificación del feminicidio como delito autónomo, su prevención y tratamiento punitivo. Corresponde al Estado superar las brechas socioculturales, económicas y políticas que limitan el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho a vivir sin violencia. Para ello se deben mejorar las normativas existentes, colocando a la mujer como sujeta de derechos, además de bloquear las resistencias y posturas que por encima del derecho a una vida sin violencia privilegian la unión familiar. Finalmente, es importante reformar el sistema judicial y el de atención y además establecer medidas efectivas para la prevención del feminicidio, lo que implica prevenir toda forma de violencia contra las mujeres y trabajar en el establecimiento de relaciones igualitarias y democráticas. De manera escalofriante, y con esto termino, los terribles golpes y patadas han pasado a ser acuchillamientos y martillazos. Por más fuerte que suene, pero es la realidad. La violencia contra la mujer se ha tornado cada vez más brutal. La situación es preocupante y las medidas adoptadas nunca son suficientes. Muchas mujeres mueren en manos de sus parejas. Otras, milagrosamente, logran sobrevivir, aunque las marcas quedarán por siempre en sus cuerpos y el dolor en el alma. Está en nuestras manos poner fin a estas atrocidades. Muchas gracias. Antes de que Mark continúe con los demás panelistas, solamente quería enmarcar el por qué, si el título de nuestra presentación trabaja un poco la República Dominicana, quisimos invitar a la misión del Perú. El artículo número 12 que se presenta en la publicación habla justamente de políticas públicas para erradicar el feminicidio y presenta los casos de países como Chile, El Salvador y Perú, donde estrategias de políticas públicas han permitido disminuir esa tasa, y entendíamos que la presentación de nuestro invitado de Perú, de la misión del Perú aquí ante las Naciones Unidas, era muy oportuno para que también conocieran otras experiencias interesantes. Gracias. Gracias, Mario. Thank you. Yeah, miren.
Right. Well, thank you, Mr. Habish, as well. Thank you for your intervention. That's very informative. We'd like to move on now to speakers from the civil society. I'd like to introduce Ms. Shanti Deriam. She is a Malaysian human rights and women's rights advocate involved in the promotion of women's right to equality and non-discrimination. She's been doing so for the past 35 years, so she's very well versed in that field. She's going to comment on sort of the presentations we've received up till now from her perspective, and particularly from her perspective with CEDAW. Thank you, Mark, and thank you to the organizers for inviting me. I'm very privileged to be with you today. As Mark has said, I will speak from the perspective of the CEDAW, because I was a member of the CEDAW committee between 2005 and 2008. From our observations as committee members and experts who reviewed state parties to the convention, and almost from every corner of the world, we find that violence against women, and in particular domestic violence in the family, is a global phenomena, and it occurs in every part of the world, in every country, developed and developing part of the world. There's no country that is an exception to this problem. Especially even the killing of women. You find it even in the Nordic countries that have been hailed as, to use some of the terminology that came to us, havens of gender equality. And even there you had femicide in those countries. Now, it's such a tragedy, the violence in the family is such a tragedy, especially when there is murder and killing. It speaks to the fact that women, it's a question of power relations between women and men, question of male dominance and the subjugation of women. We find that with the progress that women have made, with the world conferences that we've had, including the Fourth World Conference, which was Beijing, there has been improvement in the status of women in many fields, in particular education, and our friend from the Dominican Republic has pointed out that in higher education, women are there in the universities in greater numbers. So this is a phenomena, again, in many parts of the world, even in the least developed country, that girls are studying better once they've been given an opportunity to study. But that has not changed the power relations. In fact, I remember from one of the countries of the Caribbean, the delegation that came to the CEDAW committee expressed concern that now they have to look after the boys because the boys are doing less well in school than the girls. And the CEDAW committee said to them, they may be doing girls may be doing better than the boys in school, but boys are still ruling the country and perpetrating violence against women. So two kinds of phenomena you have to notice. In spite of lower educational levels of boys, they still earn better. The job market is open to them. There's a wage gap, continuing wage gap even until today, and there is violence against women. So women's leadership positions, their earning capacity, and their position as victims of violence is not changing drastically. There's some levels of change, but it's not changing drastically. And this is something we have to question. Why is it that society allows this? There is a serious problem, and it's a problem of human rights. It's not just a social issue. It's a problem of the violations of the human rights of women, and we have to take serious notice of this and see what is it that needs to be done to change this social stratification, this subjugation of women, that in spite of their education, they still are not seen as the equals of men. So there is an equality issue that we need to address where this is concerned. So there is an ideology, in other words. So all programs pertaining to violence against women have to address this ideology. His Excellency, the Ambassador pointed out that the laws are there, and they are very important, but he pointed out that the laws by themselves are not going to be enough
to eliminate and eradicate violence against women, we have to look at the culture of our societies. And again, I want to point out, it is a global culture, even in the most developed countries. What is this culture that allows such violence? Some of you will remember the Vienna Conference on Human Rights, which took place in 1993, and there it was acknowledged for the first time that violence against women was a human rights violation, and that the human rights of women were an inalienable and integral part of human rights. So we have enough normative standards that have come to us from various conferences, from the treaties, from CEDAW, etc. And Vienna Conference was the first conference also, even before Beijing, that pointed out that gender-based violence is incompatible with the dignity and worth of the human person and must be eradicated. So we have such statements which give us these normative standards, and we have to learn how to use this to address the ideology that keeps women in a lower, unequal position. The inequality of women must be addressed, and the inequality of women is not just linked to their material circumstances. Are they educated? Do they have jobs? Do they have income? It's not just linked to that. It is really linked to an ideology that sees women as inferior. And this is the message that we have to give out. We have to start educating in schools when children are still young, because this ideology prohibits the effective implementation of laws. Now, laws on violence against women can be seen. We have them in almost every part of the world. But the enforcement of the law enforcers, and even magistrates and judges and the courts are influenced by this ideology that men are superior, that men must dominate, that men are the leaders, that they must have control, and even within the family. And as a result, you will see I come from the background of this working with the CEDAW, the Convention on the Elimination of Violence Against Women, and you find that reservations to Article 16 of CEDAW, which is equality of women and men in marriage and family life, is one of the most reserved articles. Because while women may have broken through in various other fields, the private life in our personal relationships is where we are not breaking through yet. And that is why Article 16, equality in marriage and family life, continues to be one of the most reserved, and the reasons given for this is culture, tradition, and religion. So religious interpretations and religious perceptions of what religion has dictated, and they tell you it's God's law, and it's ridiculous. I mean, no God says that you must keep somebody subjugated through violence. So let's address that ideology, and it is very important for us to do that. Thank you. Thank you very much, Dariam. That was very inspiring. We're a bit rushed for time, so I'm just going to carry on, and we'll come back in a second for some questions. I'd like to introduce our final speaker, Ms. Sun-Yun Young, who's the UN representative for the International Alliance of Women and chair of the NGO Committee on the Status of Women here in New York. She's also the first vice president of the Conference of NGOs in consultative relationship with the UN. This is an organization which the Global Foundation for Democracy and Development is also a member of, so we're very pleased to have her with us as well on that behalf. Now, Sun-Yun helps to organize the world's women in support of CEDAW and the Beijing Platform for Action. She's going to provide some brief comments on the topic today. So Sun-Yun, you have the floor. Thank you so much, Mark. I feel as though there's an urgency about this issue at this CSW. And we are here to find solutions. So I just want to give some impressions I have of different experiences about solutions. So we hear that we need education of young people. We need education of boys to deal with the cultural stereotypes. That alone produces
right-mindedness to a certain point. And then you see divergence in secondary and tertiary school, and then complete divergence in the labor market. That in itself is clearly not the solution. We hear improved services for victims. That has a very long history, and I think it comes partly from our women's movement's instinct to rescue. And that, of course, like I deal with health, that is like the first point of emergency care. You must minimally provide emergency care and provide services. But when you get to prevention, this is what we are grappling with at this CSW, I feel. We've gotten to the point where we see so much money going into services, and yet it is not preventing violence against women. We have the solution of give them money, give them microcredit, give them even a changed labor market and quotas for women in the upper levels. But we see that even there, we have femicide in all classes, rich and poor. We have femicide among women who are corporate executives. So any one of these three solutions that we have been trying to put into place at a macro level are not tackling what we want in prevention. So what have we heard that's anything new? What I've heard that's interesting, that's new, is that focus on men. And when we look at the research that is available on how a boy grows up to be a perpetrator, we have almost no data from developing countries. Almost none. WHO's study that was done, that everyone quotes, on women was never completed. So that we cannot actually see where we can intervene. You have data that shows that boys who are exposed to domestic violence at home or who experience directly domestic violence are more likely what we call at risk to become perpetrators. But not all boys who experience violence or who play violent games or who see violence on television become perpetrators. So what is it that we can do, and at what age, that will change that risk into a non-risk? How do we reduce? So the issue for us, I think, that we can exchange in public policy is the question of prevention. And for that, we'll need you. Thank you. Great, thank you very much, Sun Yun. So this is sort of the closure of our speaking segment of the event. Now we're going to engage into our question and answer session, where you'll be able to fire some questions at our speakers and maybe challenge them a little bit. I'm going to start off. So what I've been hearing so far is a lot of talk about the fact that we need to go beyond the law, beyond mere compliance, that we need to engage with communities, and there's a big focus on education. So my question, first of all, I suppose, to you, Juris, would be, you mentioned the figures, the fact that the figures between 2011 and 2012, that 2 million female women have been enrolled in education in the urban sector, but in rural communities, it's a quarter. You're talking about 500,000 children. I'm wondering, and I'll let Yamile translate in a second. Okay. My question is, I'm wondering if there's any incentive, in addition to the laws in place, pushing towards education of rural communities to plug that gap. And I'm just going to say my second question so that you also have time to reflect on it. And my second question is to Mr. Habish. And you were talking about the fact that the government needs to go beyond compliance, and that there's a big push right now in terms of implementation of policy and helping in terms of support groups. I was wondering on a geographical scale, if
there's an emphasis on urban communities, specific cities, or if it's just a national plan that's being rolled out, and just how that's being implemented. Bien, Marc, con relación a tu pregunta, pienso que no existen incentivos entre una área y otra. Básicamente es la población rural, o la población rural es muchísimo menor que la población urbana, lo cual de alguna manera permite pues que la mayor concentración de esfuerzos de escuelas, la implementación de programas vaya más dirigida a la parte urbana que a la parte rural. No es que se segreguen los programas, sino que la población, al ser menor en la parte rural, pues de alguna manera pues esto puede influenciar en que las políticas vayan más dirigidas a la zona urbana que a la zona rural. No sé si responde tu pregunta a esto. Thank you. Marc, gracias por la... ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias por la pregunta. Bueno, dado en el caso del Perú, que es un plan nacional, la implementación del plan, como su nombre lo dice, se ha dado a nivel de todo el Perú. Sin embargo, y es curioso aquí comparando con la colega de la República Dominicana, en el caso del Perú, las estadísticas revelan que los casos de violencia se dan prácticamente en mismo número en los casos urbanos y rurales. Por eso es que las estrategias que se han trabajado en el marco de este plan nacional han concentrado iguales esfuerzos tanto en la población rural como en la población urbana. Sin embargo, diría que en el caso rural el trabajo que se tiene que hacer es un poco más challenging, más retador. ¿Por qué? Porque justamente una mujer que vive en la capital, por ejemplo en Lima, tiene de alguna manera mayor facilidad o mayor acceso a las instituciones que van eventualmente lidiar con algún tipo de caso, algún problema que ella tenga. No digo que en las zonas rurales no se pueda, no tenga cobertura, pero de alguna manera es un poco más difícil a veces el alcance, ¿no? A veces tenemos una mujer que vive en las alturas y tiene que caminar 5 horas para llegar a la comisaría más cercana. Evidentemente eso es un problema, lo que no ocurre en la capital. Entonces, el gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que está tratando de hacer ahora es cubrir esos gaps, ¿no? Tratar de trabajar de pronto a nivel, en el caso rural, a nivel de comunidades, crear redes de apoyo. Obviamente también hay un trabajo en el refuerzo de las comisarías, de la presencia policial en todos los pueblos, en todos los asentamientos humanos en el Perú. Y bueno, este es un primer paso. El plan se creó el año 2009, han pasado ya 6 años, pero todavía definitivamente hay mucho por hacer. Se van logrando metas, pero van apareciendo otras, ¿no? Nuevos retos, y en ese sentido los esfuerzos cada vez se están redoblando, ¿no? Buscando en algún momento, vale la pena soñar, se puede decir, pero eliminar al 100% el problema de la violencia contra la mujer y los casos de feminicidio en el Perú. Thank you very much. So now we're going to open the floor. So just for those that haven't spoken yet during this commission, all you need to do is simply raise your hand, and then once we've granted you the floor, you can just press the button in front of you. The light will go green and then red. Once it's red, you can then speak and put your question. And if you can please just identify yourself, say your name and maybe the organization that you're with. Hi, I'm Lina Castillo Javier with the International Alliance of Women. I can ask the question in Spanish because it's directed to the Spanish-speaking panelists. Mi pregunta es en el tema de la violencia contra las mujeres. Yo soy de la República Dominicana. El tema cultural, el tema del machismo, el tema de la falta de educación, también el elemento de que las mujeres crían a sus hijos y dicen tú eres mi rey, tú eres lo máximo, crea una patología en los niños de que piensan que las mujeres son subservient, o sea, son, ¿entienden?
Entonces, la educación es muy importante. También el motivo económico. Las mujeres no quieren quedarse en una situación de abuso, pero muchas veces no tienen recursos. ¿Qué está pasando en la República Dominicana, en Perú, en el tema de proveer educación y darle recursos a estas mujeres para no quedarse en esas situaciones? Gracias. So we'll take 2 more questions. So one now. Mi nombre es María Bastidas, vengo de Perú. Primeramente, felicitar a la mesa por haber traído dentro de la agenda de Naciones Unidas el tema de violencia contra las mujeres. Y realmente me preocupa algunos argumentos que se han ido vertiendo en el ánimo justamente de construir, ojalá, propuestas que nos dignifiquen a las mujeres. Pareciera ser que se ha avanzado, ¿no? Ya hay menos dificultades y en honor a la verdad y en el ánimo de construir, me permito decir que la violencia no es un tema de patologías, no es un tema de que los padres no traten bien a las mujeres. Creo que ya alguien lo ha argumentado. El tema de la violencia tiene que ver con el tema de poder. Si no enfocamos con claridad el problema, realmente nos vamos a ir por las ramas. Y creo que estamos en un evento en pleno siglo XXI y tenemos las mujeres una gran responsabilidad en este marco. La que les habla ha estado en la conferencia de Beijing y realmente hemos arrancado una plataforma que nos costó mucho a las mujeres en general del mundo. Y debo de manifestar con tristeza de que se nos está yendo de la mano, porque ya en el 95 se hablaba de problemas de violencia contra las mujeres. Ahora hemos buscado incluso una nueva terminología que se llama feminicidio. Imagínense, o sea, ya la violencia como concepto ya no nos permite definir aquella violencia cuyo marido se atreve a matar a su mujer. Estamos hablando de un marido, padre de familia, que mata a su mujer. Y le hemos tenido que poner un nuevo nombre, feminicidio. ¿Sí? Entonces, si no planteamos, sí, sé que me van a cortar por el tema de tiempo, pero voy a terminar. I'm just saying because if you can just ask the question. Vale, gracias. Thank you. Y digo esto porque me cuesta, alguien decía, si las mujeres no verbalizamos, no vamos a ser libres. Y justamente quiero verbalizar porque hemos gastado muchos recursos, a mí no me financiaron nadie para venir y me costaría ir sin verbalizar este malestar en el ánimo de construir y decir que la violencia sigue siendo un problema latente en América Latina, en el mundo. No es un problema que ya descalzó. Es cierto lo que se ha vertido. Hay un plan nacional de lucha contra la violencia en Perú, no hay que negar, hay avances, pero hay serias dificultades, porque las inversiones son todavía deficitarias, los mecanismos de sanción tampoco se cumplen. Tú tienes que ir a un policía con la mano que se te cuelga para decir es violencia, que si no, no te atiende. La sensibilidad, el Estado todavía no invierte como se debe. Y quiero terminar diciendo, queridos y queridas, acá al costado tengo a una mujer, y por eso no quiero callar, que es víctima de violencia, ha sido víctima de violencia. Es ella la que sufre, porque si mi cuerpo no sufre la violencia, me es difícil expresar. Pero cuando una mujer pasa por los malos tratos, pasa por las violaciones, porque he terminado un estudio para la OIT sobre el trabajo doméstico en el Perú, en 12 regiones, y todas, por no decir el 100%, han sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual al interior de sus hogares. Permiso, muchas gracias. Quiero terminar con eso, pero quiero decirles de verdad, enfoquemos por ahí y de repente que esta sesión nos ayude a recomendar a esta instancia mejores mecanismos que nos ayuden a vivir con dignidad. Gracias. Thank you. I'll take that one more question.
I'm Jane Sarson from Canada, Canadian Federation of University Women, and this is directed to the CEDAW. Now, our country says that general recommendations, say, for example, Recommendation 19 around violence against women, is a soft law, and as a result, they don't have to pay attention to the recommendation. So I was wondering if you have any suggestions on how to change that. Gracias por la pregunta, Lina. Efectivamente, el problema es mucho más complejo de lo que podemos visualizar, de lo que nos pueden dar los datos. Definitivamente, no solamente en el área de educación, participación y todo lo demás debemos de enfocar. Yo diría que para poder comenzar o para poder continuar encaminados, porque no podemos dejar de negar los avances que tenemos en el país en materia de erradicación de discriminación, debemos primero de identificar claramente cuáles son las causas que están trayendo como consecuencia esta discriminación. Inmediatamente tenemos una causa, entonces podemos enfocar cuáles mecanismos vamos a utilizar para poder atacarla. Entonces, ¿qué pienso? No solamente la parte educativa, sino más bien desde el marco histórico jurídico que ustedes han visto, que es lo que nos sustenta de manera legal para poder implementar políticas, sino más bien también la participación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, pero hay un tema también de sensibilización en el cual, como muchos hemos mencionado aquí, tenemos que educar a una sociedad a sensibilizar. Si bien es cierto que son muchos o pueden ser muchas las causas, no menos cierto, ni podemos dejar de mencionar, es que somos una sociedad, por lo menos en República Dominicana, con un sistema patriarcal muy destacado y una cultura demasiado machista. Entonces, pienso que esa puede tomarse como una causa para poder entonces enfocar las políticas dirigidas a esto. ¿Cómo vamos a eliminar esto? Pero tenemos que identificar la causa. Y pienso que los esfuerzos se están haciendo y creo que con el marco histórico de los aspectos jurídicos que vimos avances, pero nos faltan muchísimas cosas por lograr, muchísimas. Respecto a la primera pregunta, yo solamente quería hacer un breve comentario. Creo que señalaste el tema también económico en toda esta dinámica, ¿no? Y yo creo que aquí justamente es muy relevante poner sobre la mesa el tema del empoderamiento económico de la mujer, que en el Perú se está trabajando y se está trabajando en muchos otros países, ¿no? Esto es importante porque uno lo ve a veces a nivel, yo creo que lamentablemente todos tenemos una amiga, un conocido, una vecina, alguien que ha sufrido de maltrato, de violencia, y conocemos de alguna manera un poco cerca esta realidad. Hay muchos casos en los cuales mujeres que son maltratadas no denuncian ese tipo de maltratos porque dependen económicamente del esposo, que es el proveedor en el hogar, que además es una figura también que proviene del machismo. El hombre es el que trabaja y trae el dinero y la mujer es la que se queda en la casa haciendo las labores domésticas, criando los hijos. Ese es el patrón que prima en muchos países. Entonces, en la medida yo creo que los gobiernos trabajen programas para empoderar económicamente a las mujeres. ¿Qué significa? Educarlas, enseñarles a valerse por ellas mismas. A nivel de pronto suena fácil, definitivamente no lo es, porque hay muchísima inversión en programas sociales que hay que hacer para lograr esto, pero a través de, en el Perú se está trabajando, por ejemplo, programas de microempresas, ¿no? O de talleres de manualidades. En fin, hay mil formas en las cuales esto puede comenzar a implementarse a nivel de comunidades, a nivel de gobiernos distritales, regionales, pero es una forma. Y en la medida de que esta mujer víctima de maltrato, que sufre maltrato, corte un poco esa cadena de dependencia con la persona que la maltrata, pues eso no solamente es el inicio del término de esta cadena de maltratos, sino también que refuerza su autoestima, porque muchas veces eso también está ligado a un tema de autoestima. Una mujer que es maltratada, esa autoestima pues está absolutamente destruida. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer eso, y una de los componentes es justamente a través de esto que tú mencionabas. General recommendation, all treaty bodies draft general recommendations, and general recommendations
Yes, the idea of general recommendations is that it is, as they call it, soft law, but they are authoritative interpretations of the scope and content of the rights and obligations given under the treaty concerned by the treaty bodies. If you look at General Recommendation 19, I still, although I'm not on the CEDAW committee, I still monitor and follow up on I do follow up on the review. I haven't come across any one government so far that has said they will not take notice of it. I haven't come across anybody who has said that. They are reporting, so they have accepted the authority of the committee to give that interpretation. And they are reporting regularly to the committee and receiving concluding observations on violence against women, and they have not refused to accept those concluding observations. Secondly, under the optional protocol to CEDAW, there have been several cases that women's groups and individual women victims have filed against their government for the absence of due diligence, for not having provided them with a remedy. And the committee has, in almost all the cases of violence against women, given very positive conclusions and decisions, and the governments have engaged with the process of adjudication that takes place. So by the very fact of the practice of the state party to have accepted and engaging with the committee on the issue of violence under General Recommendation 19 establishes that the General Recommendation is as valued as the text of the CEDAW itself. Governments have accepted it. And if you want an alternative to that, draft another convention on violence. It will take another. CEDAW took 7 years. And the drafting alone is going to take another 6-7 years, and during which period state parties can turn around and say, now we don't have to report under General Recommendation 19 because you're drafting another convention on violence. We'll wait for that convention to come into existence. And I think it'll just upset the dynamics that is already positive dynamics that's taking place, and that's my personal view. Sun Yung, you have the floor, and then we'll take there's 2 more questions, and then we're going to have to wrap up because of time. I wanted to share with you the experiment which we are promoting on Cities for CEDAW, and looking for solutions. So in order to bring something down to a measurable level, where we can actually see how public policies are working, how we can actually measure the impact of interventions and services. The idea is to bring CEDAW down to the local level as a city ordinance, as they have in San Francisco, Berkeley, and so on, and to implement women's human rights at a level at which you can actually measure what the impact is. And I think this is a wonderful experiment for the 2 countries because you already have the macro framework to do it, but to actually it's very clear you have to put all 12 critical areas of concern into effect at the same time in equal intensity. And that is possible financially by focusing on local areas. So please consider that as a possible experiment, as a follow-up to Beijing Plus 20. Great, thank you. So we'll take 1 more question over here, and then we'll take another question, and then we'll provide the opportunity for the panel to respond. So please. I first of all like to say thank you for this dialogue that we're having. I'm Queen Mother Dr. Delouise Blakely. I'm the Community Mayor of Harlem and the Ambassador of Goodwill to Africa. As you know, there's a spillover from Dominican Republic to Washington Heights. And that means that the problems come on Washington Heights to the city of Harlem, where I'm at, and to the Catholic Church, Our Lady of Lourdes. What do we tell these women who has no place to go because, first of all, they're immigrants and they don't feel safe, but the problem does exist? How do we begin to have this dialogue with them based on trust? Because if they don't trust us, they're not going to come and tell us the story, in spite of the fact we see the story every day. But how do we now make this as a part of that process, or look at some way we can begin to address it based on best practice? Thank you. And the next question. Soy activista comunitaria y una defensora de las mujeres que son agredidas verbal, física y en todos los
ámbito que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Hemos visto que a través de generaciones y generaciones se dan estas situaciones que afectan a nuestras comunidades, que afectan a nuestros hogares, que afectan nuestra provincia, el país a nivel general. Pero también hemos visto que no están, hablábamos de República Dominicana con relación a que el esfuerzo no es a nivel nacional, sino más equilibrado en una parte que es lo urbano que lo rural. Pero muchas veces lo rural se desplazan hacia lo urbano y traen esta problemática que afecta enormemente entonces a nuestras sociedades y a nuestra familia. Yo pienso que deben de ponerle más énfasis y aumentar lo que se llama la prevención con relación a estos casos. Y otra cosa para finalizar es que yo creo en la educación, yo creo en la formación, yo creo en la parte que tiene que ver incluso con lo religioso, porque el violento no le teme siquiera a Dios, el violento no tiene nada que ver siquiera con los sentimientos. Cuando hay violencia, hay violencia. Entonces, pienso que una manera en que nosotros podemos ayudar en este sentido es con la educación, la formación a través de las escuelas, incluso desde que tenemos el hijo en el vientre, comenzar a comunicarle sobre el amor. A los hijos nuestros, decirle que la violencia lo que hace es destruirle la vida a ellos, a su familia y a la comunidad. Entonces, tenemos que darle mucho énfasis a la parte que tiene que ver con la educación, las escuelas públicas, privadas, hacer un llamado para que estos niños también hagan denuncia con relación a violencia en los hogares, que eso puede también dar una ayuda importante. Que el niño cuando vea violencia en su hogar lo denuncie, lo diga, mi papá y mi mamá están agrediéndose. Es buscar la manera de sensibilizar a nuestros hijos, no solamente en el hogar, sino en las escuelas, porque la segunda parte de la vida de un hijo es la educación y es la escuela donde se pasan prácticamente todo el tiempo. Muchísimas gracias. You have time for one more question. We've been given them extra time. Pregunta apunta si Perú o la República Dominicana tiene programas para trabajar con hombres que ejercen la violencia, para lograr que modifiquen su conducta. Yo pertenezco a una fundación que hace 10 años que trabajamos con hombres que ejercen la violencia y nos gustaría intercambiar experiencias porque es muy difícil y no hay mucho material escrito. Mi nombre es Baike Madison de Honduras, delegado oficial de la Iglesia Episcopal. En mi trayectoria de sacerdocio he visto mucha violencia en la mujer y los niños a causa del alcohol y la droga. Si nosotras como mamás inculcamos a nuestros hijos a apartarse de ese rubro, ¿verdad? No va a haber violencia. Tengo 15 años de estar trabajando con muchos hogares que tuvieron violencia doméstica. En primer lugar, llegaron a los pies de Cristo y después tuvimos la oportunidad de trabajar y limpiarles del alcohol, ¿verdad? Así que yo exhorto a ustedes, los que son mamás, a sus hijos y a su futura generación, inculcarle a comida saludable y apartarlos de lo que son los vicios. Muchas gracias y que el Señor siga bendiciendo a todo el mundo. Amén, gracias. Con relación a la pregunta que nos hace la señora de la situación de las dominicanas, sobre todo entre esta zona y Washington Heights, nosotros creo que en el panel no estamos en la capacidad de contestar esa pregunta porque es una pregunta muy puntual que está dirigida a ese escenario de dominicanos que se encuentran desde acá hasta Washington Heights. Yo sé, y le voy a pedir a Jacqueline Willamo que por favor en un minuto me resuma qué trabajos está haciendo la comunidad dominicana en esa zona, porque ella como activista comunitaria dominicana y mujer están haciendo un trabajo muy bonito, promoviendo tanto a las escritoras dominicanas, el talento dominicano y buscando medidas para que la mujer se pueda formar y se erradique un poco el tema de la violencia. En un minuto, Jacqueline, por favor.
Gracias. Bueno, con relación a lo que tiene que ver con Washington Heights y nuestras mujeres de la comunidad, se ha ido dando muy lento el avance, porque definitivamente si no hay una relación comunidad, policía, Estado, no podemos lograr nada. Hay avances que se han ido dando y la mujer incluso ha ido despertando un poco con relación a esto. Si nos damos cuenta, nosotros teníamos en los últimos años cantidades de mujeres que lo encontraban en los apartamentos muertas, o sea, a nivel de la violencia. Pero gracias a Dios ya se están implementando tipos de prevenciones que está ayudando a que la mujer salga hacia la calle y pueda conseguir un empleo, se pueda desarrollar y pueda llevar el pan a la casa sin la necesidad de un hombre. Pero falta mucho todavía. En Washington Heights falta mucho. Todavía tenemos muchas mujeres que se han callado para no perder el que le paguen la renta, para no perder el que le paguen los alimentos a los hijos cuando éstas no reciben cupones o ayuda, porque también en ese sentido están afectadas. Entonces, todavía falta mucho por hacer en la comunidad, pero se va logrando a través de la educación, a través de la prevención, a través de difundir permanentemente que esto es un problema que nos está afectando, no solamente a nivel de hogar, sino ya a nivel de comunidad. Muchísimas gracias, Jacqueline. Quisiera pedirle al director del Observatorio Político Dominicano, que es la iniciativa de Funglode, que trabaja todos estos trabajos de investigación, valga la redundancia, que nos dé unos comentarios finales, por favor, Nathanael. Gracias. Good afternoon. My name is Nathaniel Concepcion. I speak in Spanish because it's my mother language. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nathanael Concepcion. Es un honor estar aquí con ustedes. Les agradecemos el apoyo. Para nosotros como país es muy importante este tema porque no es baladí que el Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, fue producto de un hecho de violencia que generó un dictador contra 3 mujeres dominicanas en la República Dominicana. Es decir, que en nuestra historia esto es un tema que nos toca muy de cerca y agradecemos mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes los avances y desafíos que tenemos. Ha habido en este sentido avances. Por ejemplo, recientemente el país tiene una mujer vicepresidenta, anteriormente la ha tenido. Otro ejemplo de esto ha sido lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de Empresas, que antes se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Y casualmente la llegada de una mujer hizo que esto cambiara. Estos son ejemplos positivos de empoderamiento de la mujer a raíz de la cuestión que se nos planteó de mujer y poder. Es decir, por un lado hay avances en la reducción de la pobreza y por el otro lado hay un empoderamiento de la mujer. Y no podría ser de otra manera porque la mujer representa más de la mitad de nuestra población y es madre de la otra mitad. Entonces, no hay avance, no hay desarrollo en nuestro país sin ocuparnos de los temas de la agenda de la mujer. Por lo que nosotros esperamos que este diálogo sea el inicio de una reflexión sistemática sobre los temas de la mujer y esperamos poder tener el apoyo y la compañía de ustedes en este diálogo. Le invitamos a poder compartir el trabajo que ponemos a circular, que estará disponible a la salida de este evento. Si no alcanza para todos, les pedimos que nos dejen sus datos y se lo haremos llegar de manera digital o incluso impresa si tenemos la posibilidad de hacérselo llegar a sus direcciones. Muchas gracias a la Misión Permanente de las Naciones Unidas, a JFD, por ser socios de esta alianza y esperamos poder seguir haciendo cosas en conjunto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Agradecemos a las instituciones que nos apoyaron en la celebración de este encuentro y esperamos que nos sigan a través de nuestra página web www.globalfoundationdd.org y conozcan más sobre el trabajo que hacemos y las actividades que tenemos próximamente. Feliz tarde.